Actitud Saludable es el podcast de Hospital Galenia. Pues muchas gracias, buenas tardes. Agradezco amablemente la invitación obviamente al Hospital Galenia. Vamos a empezar y obviamente vamos a tratar este tema toqué este tema porque básicamente cuando se nos permite la oportunidad de una nueva línea de trabajo con el hospital, precisamente este fue el primer caso que volvemos a atender aquí, pero que de alguna forma tenía unas ciertas connotaciones bastante interesantes en relación a lo que les voy a ir mostrando. Hay mucho en relación específico a la cuestión de la cardiopatía isquémica en el mundo y su relación con muchas situaciones. Como definición, pues obviamente la apnea obstructiva del sueño se caracteriza por eventos obstructivos recurrentes completos, apneas parciales, hipopneas, de las vías respiratorias superiores que generan obviamente un estado de hipoxemia intermitente, hay una fluctuación autonómica y hay una situación bastante clara con la típica fragmentación del sueño, ¿verdad? Evidentemente estas imágenes y estas situaciones son de una cuestión común en relación a la situación de la vida cotidiana de muchas personas, ver este tipo de imágenes, tanto de hombres y mujeres. Hay ciclos episódicos de la interrupción de la respiración y obviamente mujeres y hombres en edad mediana, por ejemplo, 34% de los hombres y 17% de las mujeres cumplen este criterio diagnóstico. Evidentemente va a haber eventos de estrés agudo en ese ciclo de fragmentación de sueño. La prevalencia pues se considera alta en pacientes con enfermedad obviamente cardiovascular, coronaria, insuficiencia cardíaca, hipertensión pulmonar, FA, fibrilación auricular y accidente cerebrovascular. Sin embargo, a pesar de toda esta situación asociada a la cuestión de la prevalencia tan significativa, ¿verdad? Generalmente hay una cuestión bastante clara en el subreconocimiento y el mal tratamiento asociado al padecimiento. Los factores de riesgo más comunes y su asociación cardíaca son obviamente ser hombre, edad avanzada, mayor de 60 años. Este es un factor predominante muy significativo y con una correlación directa. Los índices de masa corporal mayores de 30, aunque obviamente la cuestión del índice de masa corporal ya no es como una cuestión contundente en la situación específica de la definición de obesidad, pero evidentemente sigue siendo un referente claro, sencillo y específico como determinante de su asociación con índices de más de 30, ¿verdad? Y hay un riesgo adicional asociado a cuestiones que me parecen importantes asociados a la raza. No hay ninguna ONG, pero evidentemente los de raza negra, gente importante aquí mencionarlo porque va a ir asociado al caso y lo vamos a ver, cuestiones de etnia, antecedentes familiares y dismorfias craneofaciales. Esto es bien importante porque este es el principal factor de riesgo modificable para la cuestión de la apnea obstructiva del sueño, que es evidentemente la obesidad. Vean como en este estudio de corte de casi 700 pacientes, solo el 10% del incremento del índice de masa corporal se asoció con 32% en el incremento del índice apnea-hipopnea, que eso es obviamente bastante significativo, ¿no? Es decir, todos los que me incluyo yo quedamos un poquito agredidos después del COVID, pues evidentemente empezamos a entrar en esta línea también, ¿verdad? Entonces, hay una correlación todavía mayor entre la apnea y la circunferencia de la cintura del cuello, que evidentemente esto es algo que desde el punto de vista clínico sale de cualquier tipo en general de evaluación, no se toma en cuenta, pero por ejemplo, tamaños de cuello que predisponen con más de 17 pulgadas para hombres y más de 16 pulgadas para mujeres. Esto obviamente incluso después de tomar en cuenta el índice de masa corporal, que eso es una situación bastante importante y quiero volver a recalcar asociado al sitio geográfico donde nos encontramos nosotros. Muchas veces podemos ver personas del área geográfica que a lo mejor no tienen el índice de masa corporal elevado, más de 30, pero sí la circunferencia del cuello suele ser amplia, ¿no? Y corta. Entonces, las anomalías craneofaciales pues, solamente se clasifican a través de una clasificación bastante conocida, ¿verdad? Que tiene que ver otra vez el factor específico de tipo de gente de carácter asiático de nuestra área geográfica. Y pues bueno, esto es algo que utilizan nuestros compañeros de anestesiología en forma recurrente, pero que en este caso es importante para la estratificación clínica del paciente. La clase 1 es cuando vemos que hay una visualización completa del paladar suave. La clase 2 es una visualización completa de la úvula.
Clase 3 solamente vemos la base de la úvula y clase 4 cuando el paladar suave no es visible en absoluto, ¿no? O sea, esos son parámetros específicos de complementación diagnóstica en la evaluación de los pacientes. Otros factores, bueno, estos tienen menos influencia, pero no dejan de ser importantes. El tabaquismo, los antecedentes familiares de apnea obstructiva del sueño, ¿verdad? Suele ser a veces también típico de que roncas igual que tu mamá o tu papá. Y congestión nasal nocturna, que evidentemente va de la mano específica de la evaluación integral para la reducción del ronquido en los pacientes. Y esto es importante porque hay sustancias que exacerban específicamente la apnea, pero no son predominantemente, no han tenido una asociación directa como el alcohol, las benzodiazepinas y los opiáceos. Ahora, la cuestión de la fisiopatología es bastante compleja, multifactorial desde diversos puntos, pero resumida en cierta medida, hay factores específicos asociados a la hipoxemia con estados de reoxigenación que no son para nada amables a la cuestión del endotelio, porque eso incrementa significativamente el estrés oxidativo y el incremento de los radicales libres en el segmento endotelial. Esa parte generará una alteración de disfunción autonómica con eventos de incremento de la presión intratorácica e hipercapnia. ¿Qué pasa? Pues que obviamente hay un incremento del factor inflamatorio, aterosclerosis, hipercoagulabilidad, alteraciones metabólicas, cambios hemodinámicos, crecimiento auricular y activación simpática. Por lo tanto, el resultado final específico de esa situación es que puede generar, obviamente, cualquiera de estos tipos o exacerbar cualquier situación que tenga que ver con hipertensión, arritmia, fibrilación auricular, enfermedad coronaria, evento vascular cerebral y obviamente el incremento de la fatalidad. Como vemos desde el punto de vista pulmonar, aquí pues hay una cuestión asociada a la mecánica ventilatoria, donde vimos que es muy importante la situación de la reducción del calibre a nivel de la faringe, asociado obviamente a la cuestión también del incremento de los pacientes obesos por el nivel de grasa. Hay una disminución de la actividad muscular porque evidentemente hay una situación de distrés continuo donde no se ocupan los músculos, aumento de la resistencia de las vías aéreas superiores, y esto va incrementando potencialmente incrementos en la retención de CO2. ¿Y qué más? Pues bueno, estos son factores endofenotípicos fisiológicos que se evalúan en el laboratorio de neumología con variación en el umbral de excitación pulmonar, ganancia de bucle, que es una métrica que se utiliza para medir la respuesta del sistema de control ventilatorio a un cambio de ventilación, es decir, cómo responde específicamente una cuestión asociada cuando hay apnea y hay una modificación, y la presión crítica de cierre de las vías respiratorias. Y las anomalías morfológicas, pues retrognatia, agrandamiento de las amígdalas e incremento del tejido blando a nivel del cuello. Bueno, dentro de las manifestaciones clínicas, pues es bastante típica el conocimiento de este tipo de pacientes por los ronquidos, los episodios de jadeo, el atragantamiento y obviamente las apneas presenciadas que sin duda se viven a veces cotidianamente intrafamiliar, ¿no? Son motivos hasta de disrupción de habitaciones, ¿verdad? O sea, ya no te soporto, vete para allá, roncas muy fuerte. O sea, es una realidad, ¿no? Es una condicionante bastante frecuente. ¿Y qué más? Pues bueno, los incidentes y accidentes laborales que son importantes, sobre todo de vehículos motorizados. Este es un artículo bastante interesante que hay aquí en nuestro país, de cómo se incrementa esa situación específica de esos accidentes asociado a la apnea obstructiva del sueño. ¿Qué más? Pues es típica la somnolencia diurna, aquí no entran los internos, ¿no? Eso es otra cosa. Cefalea matutina, deterioro de la memoria, alteraciones de la concentración, nicturia y reducción de la libido y disfunción eréctil. Bueno, en general, hay dos tipos de pruebas, las que se hacen en el laboratorio de neumología y las que son obviamente fuera de ese laboratorio, donde la polisomnografía multicanal en las pruebas de apnea, y al 85 a 95% de las personas que tienen síntomas no dan referente de este informe al área médica en general, porque también, como mencioné, no se hace directamente un interrogatorio más dirigido específicamente para la búsqueda intencionada de este padecimiento.
¿Cómo se establece esto? Bueno, y el diagnóstico, pues a través del índice de apnea-hipopnea, más de 5 en ausencia de síntomas, y con eso se establece en base simple una clasificación de la gravedad de la apnea obstructiva, que es leve, más de 5, menos de 15, moderado, más de 15, menos de 30, y grave, más de 30. Ahora, este padecimiento, pues es el padecimiento reina específicamente de la morbilidad y la fatalidad a nivel mundial, ¿verdad? Es una enfermedad progresiva, severa, multifactorial, ¿verdad? Que obviamente va generando obstrucciones continuas y agresiones al endotelio y que obviamente pues tiene una connotación inflamatoria siempre muy significativa, ¿verdad? Esta tiene una prevalencia de 30% en adultos mayores de 40 años en México y es nuestra principal causa de muerte. Aquí es bien importante porque los datos del INEGI de 2023, por ejemplo, arrojan una cantidad de más o menos 400,000 defunciones en total, pero ya cuando se hace el ponderado específico de estos padecimientos, cerca de 100,000 corresponden a la cardiopatía isquémica, pero más de 60,000 son asociadas a la diabetes y más de 20,000 al accidente cerebrovascular. Y es bien importante mencionar, sin afán de tocar ningún punto sensible, que en relación a esa situación, la fatalidad entre hombres y mujeres asociados a cardiopatía isquémica en México prácticamente es casi a la par, 50% cada uno, es decir, 50 y 50,000 defunciones para cada uno. Esto es muy importante mencionarlo porque evidentemente asociado a otro tipo de situaciones malignas, por ejemplo, comparativamente en la mujer, la cardiopatía isquémica tiene una connotación 10 veces más alta, ¿no? Para que siempre tomemos en consideración el hecho de la búsqueda intencionada. El espectro clínico de la cardiopatía isquémica está definido en estos 3 estados. El infarto agudo de miocardio, que bueno, pues aquí evidentemente, ¿verdad? A veces llegan lamentablemente así, ojalá llegaran todos, pero para darles tratamiento. Y la otra es la angina estable y la angina inestable, ¿verdad? Son los 3 estados. Entonces, vean nuevamente las complicaciones cardiovasculares que puede haber dentro de la apnea obstructiva. Está asociado prácticamente a todos estos estados, ¿verdad? Y ahorita vamos a ver algo bien interesante. Bueno, ¿qué hay en relación con esto? ¿Cuál es su asociación específica? ¿Cuál es la fisiopatología? Hay un incremento bastante importante en el nivel de la calcificación a nivel intracoronario. Hoy tenemos herramientas de detección bastante contundentes, con una sensibilidad y especificidad muy grande que nos permiten visualizar segmentos estenóticos o significativos de calcificación. La placa cardíaca la hacen más vulnerable y esto incrementa 2 veces el riesgo de síndrome coronario y de fatalidad. ¿Qué más? Pues la hipoxemia repetitiva, como mencionábamos, y la reoxigenación incrementan este estrés oxidativo, ¿verdad? Con incremento de la aterosclerosis y obviamente debilidad de esas placas que podrán condicionar más a corto plazo síndrome coronario agudo. Por ejemplo, una información interesante, esta hipoxemia es un factor determinante en la depresión del segmento ST durante el sueño. Y aquí está bastante bien demostrado que los pacientes que tienen apnea obstructiva del sueño son quizás el grupo que tiene mayor número de infartos durante la noche. Además, los pacientes con infarto y elevación del segmento ST que no tienen apnea obstructiva del sueño tienen una supervivencia libre de eventos a los 18 meses menor. Yo quise, como mencioné al inicio, vamos a tratar este caso clínico porque cuando me hacen la referencia del paciente, un amable colega cardiólogo clínico, me manda la información específica del paciente y obviamente lo primero que tratamos por vía telefónica es que dice, yo no encuentro significativamente factores de riesgo contundentes. Tiene 53 años, no fuma, ¿verdad? No tiene problemas del colesterol, ¿verdad? Tiene colesterol total de 157 con un HDL de 60, ¿verdad? LDL menor de 100, 83, ¿verdad? Triglicéridos de 100, hemoglobina glicosilada de 5.8, ¿verdad? Vean cómo no tiene alteraciones significativas de la glucosa, creatinina normal y obviamente pues el índice de masa corporal 28.5 y en ese momento evidentemente bajo la perspectiva de su servidor pues yo honestamente no tenía la costumbre de hacer la medición del cuello y este tipo de evaluaciones clínicas complementarias, ¿verdad? Aquí pues no,
es el primer electro que me mandan a mí, donde se ve inversión de la onda T ligera en la cara lateral e inferolateral, ¿verdad? Es un electro que puede tener cualquier persona, incluso con sobrepeso, pero esto llevó en general y un dolor torácico atípico en el paciente a la evaluación de una prueba de esfuerzo convencional. Aquí, en este otro electro, hace más agudización con dolor el paciente de la inversión de la onda T y se decide hacer específicamente una prueba de esfuerzo convencional, teniendo aquí el reporte. Aquí lo importante de la prueba es que generalmente nosotros llevamos a los pacientes a no más del 90% de la frecuencia cardíaca máxima. Hay quien de alguna manera hoy en día menciona que este tipo de estudio, la prueba de esfuerzo, básicamente debe estar en el exilio, pero en el caso en particular, cuando se hace en forma integral este estudio y se evalúa el efecto específico del del efecto del estrés en el momento máximo, cómo es importante la parte significativa de lo que es la redistribución de flujo posterior en la prueba, porque el paciente presenta elevación del segmento ST, tiene dolor, ¿verdad? Y obviamente cualquiera hubiera dado como negativa la prueba si es que no se lleva más allá de este punto, ¿no? Cosa interesante en esta situación. Y bueno, le pone básicamente aquí atrás el doctor que amerita cateterismo coronario a la brevedad posible. En este punto, el paciente tiene un seguro de gastos médicos y nos lleva un buen rato hacer la gestión específica para la evaluación del paciente a pesar de la prueba positiva con elevación del segmento ST, porque en base a que no tenía otros factores de riesgo, no me autorizaban el hecho de poder pasarlo a sala, ¿verdad? Una vez que se hace la autorización y pasa a sala el paciente, esta es la angiografía y este es el resultado. Aquí estamos viendo cómo tiene una lesión prácticamente, ¿verdad?, oclusiva en el segmento donde nace la arteria posterolateral, después de la bifurcación en la coronaria derecha, y cuando nosotros hacemos esta primera inyección diagnóstica con el paciente, él en sala fibrila. Y 12 segundos después de haber dejado este mundo, regresó, después lo desfibrilamos y se hace rápidamente la cuestión de la angioplastía, se hace el implante del stent y ustedes pueden ver que queda reparado el segmento en esta parte distal. Entonces, aquí fue lo interesante del caso, porque evidentemente esa condicionante para mí en particular era el tener un paciente que aparentemente no tiene nada, que tenía un dolor atípico, que no tenía factores de riesgo, pero que esto, en cualquier momento que él pujara, hubiera tenido una cuestión de estrés, vida sexual o lo que sea, no hubiera despertado, ¿verdad? Entonces, nos dimos a la tarea de hacer una búsqueda intencionada de en dónde se encuentra este padecimiento, ¿no? En dónde andamos, en qué situación. Y vean, por ejemplo, las guías de referencia rápida para cardiopatía isquémica crónica, básicamente aquí no manejan prácticamente nada, ¿no? O sea, esto es lo que se tiene que hacer con la prevención primaria, es bastante claro lo que se tiene que hacer, atacar la cuestión del peso, la cuestión física, metas de tratamiento, colesterol, ahí no hay nada, no hay escrito nada. Esta es la guía de referencia rápida de cardiopatía isquémica crónica, lo mismo, ya la prevención secundaria, obviamente nos da una serie de metas específicas, la reducción del peso, ¿verdad? Bajar el índice de masa, la cintura abdominal, el tabaco, bueno, no hay tampoco nada. Bueno, vámonos a lo agudo. Seguramente a lo mejor en las condicionantes de información aguda en el país, pues podemos tener, a lo mejor no en el infarto común, pero en el infarto sin elevación del segmento ST. Bueno, estas son las recomendaciones específicas en la historia clínica que incrementan la probabilidad de padecer enfermedades cardiovasculares. Volvemos a lo mismo, edad, género, tabaquismo, hipertensión, colesterol, diabetes, obesidad. No hay nada. Bueno, continuemos. Nos vamos al consenso de Comecit. Y entonces se hace una referencia específica de cómo es la clasificación, estratificación en cardiología intervencionista para la cardiopatía isquémica crónica. No aporta nada, pero de verdad nada. Aquí hay un factor interesante porque inclusive, y yo lo aplaudo,
es quizás de las pocas guías de referencia a nivel nacional donde se hace ya una cuestión bastante clara en dónde está este grupo y dónde está este grupo de pacientes, como tal, sin tener otros factores de riesgo asociados. Es decir, cuando aparece básicamente una disfunción y todo eso, hay una asociación con cardiopatía isquémica, pero no hay ninguna referencia de apnea obstructiva. ¿Qué más? La guía de práctica clínica en relación con esto del American Heart hace referencias al manejo de peso, bastante claras. Inclusive, ya como ahora casi todas las guías incluyen, pues ya nos empujan un poquito a los SGLT2, ¿no? O sea, eso va casi de cajón, pero aquí no hay tampoco ninguna referencia. La guía de 2024 para el tratamiento de síndrome coronario crónico, tampoco la guía europea, con referencias específicas al manejo del peso, pero tampoco generan una cuestión de información adicional integral con respecto a la apnea obstructiva. Entonces, pues bueno, como podrán ver, como podrán apreciar, ese fue el punto específico que yo quería tratar, porque creo que dentro de la cuestión tampoco hay una situación asociada al tratamiento. Nos dan referencias de cómo debemos de manejar a los pacientes, cuándo mandarlos, qué tipo de imágenes, qué condiciones, qué terapia, pero no hay nada en relación con eso. Y bueno, es bastante claro que es un padecimiento que está completamente subdiagnosticado. Yo creo que es muy importante la cuestión del enfoque al diagnóstico regional, sobre todo mi llamado es a las gentes de las universidades, a la gente del gobierno del estado, porque si uno quiere, por ejemplo, hacer una evaluación de pacientes con dengue desde el punto de vista cardiovascular, les puedo compartir la línea y nos contesta una doctora en la Ciudad de México. Y la pregunta que yo le hice, por ejemplo, a la doctora fue, ¿cuántas veces ha venido a evaluar pacientes con dengue o Zika a nivel del sur? No, pero yo soy la que lleva el censo. Bueno, pues qué bueno que lleve el censo, pero de alguna manera los que estamos involucrados en esa situación, vemos también situaciones de tipo cardiovascular en esos pacientes. Entonces, nuestro enfoque tiene que ser regionalizado porque tenemos a los pacientes aquí, ¿no? Y que evidentemente no se nos pase la cuestión de la evaluación clínica para el establecimiento potencial del diagnóstico. 3, que a pesar de que es un factor de riesgo independiente como tal, no se le considera formalmente, integralmente en las guías como él solo, sino como parte de otros factores, sobre todo la obesidad, ¿no? Bueno, que esto sea una parte específica del interrogatorio a los pacientes y que tengamos la cuestión específica de una mayor referencia de pacientes especialistas en el área de neumología. La cuestión asociada al tratamiento, la verdad es una condicionante que sigue en una línea bastante limitada en relación al uso del CPAP. Tiene bastantes niveles de efectividad para la fibrilación auricular, para el evento vascular cerebral, para las arritmias no FA como muerte súbita, como taquicardia ventricular, pero en el caso en particular de la cardiopatía isquémica, solamente ha probado algunas cosas en un estudio de no más de 120 pacientes con apnea obstructiva severa, ¿ok? Entonces, pues bueno, esto era lo que queríamos mostrar y pues agradecemos su atención. Actitud Saludable es el podcast de Hospital Galenia.